Ya estamos de vuelta, estamos hablando del proceso de niña a mujer, de educación con nuestros tertulianos, y nos habíamos quedado hablando de la soledad a veces de los docentes de hoy en día con respecto pues, a su papel en la escuela y las exigencias que a lo largo de estos años han recaído sobre ellos, y a ese respecto, ¿quién mejor que Manuel? Pues la verdad que es un papel complejo. En la escuela ahora mismo hay mucha investigación acumulada sobre el tema. No está generalizada, pero hay mucha investigación. Hemos estado hablando, centrándonos principalmente en el aspecto psicológico, pero el tema de la mujer es un tema sociológico, principalmente, es decir, es un tema sociológico. En la escuela tenemos que preparar a los niños y a las niñas a comprender el papel que la mujer ha desarrollado a lo largo de la historia. Tienen que ver la evolución, cómo va, cómo ha sido, por qué, analizar por qué se han creado los estereotipos de rol que hay ahora mismo, que siempre han sido desfavorables, o la mayoría de las veces han sido desfavorables a las mujeres, y ver por sí mismo, descubrir cómo esos estereotipos se pueden cambiar y pueden ir cambiando, ¿no? Entonces se le hace trabajar, por ejemplo, el lenguaje. Últimamente hay cantidad de experiencias de profesores y profesoras que analizan el lenguaje de los libros de texto para ver cómo el lenguaje, la presentación, cuando se habla de una profesión, por qué siempre la foto o el dibujo que aparece, cómo se está haciendo un trabajo para eliminar el currículum oculto del que hablaba Pilar, sacar a la luz ese currículum oculto, ver cómo la infinidad de mecanismos sociales que existen para relegar a la mujer al ámbito de lo privado y al hombre al ámbito de lo público, la relevancia o la sumisión, el protagonismo, la sumisión. Ya sabéis la polémica tan grande que existe sobre el lenguaje, si el nombrar hombre, mujer, masculino, femenino, siempre o no. Nuestros académicos incluso han dictaminado en contra de ese avance, que era un avance que es verdad que literariamente no queda bonito, pero socialmente produce un cambio. Porque cuando las niñas no se reconozcan con un genérico masculino, será cuando el lenguaje cambie, ¿no? Es decir, se hacen experiencias y se está trabajando muchísimo con los medios de comunicación, los mensajes publicitarios, que son la manera de mantener el estatus, de mantener los estereotipos, siempre en anuncios, en películas. En todos estos aspectos hay mucho trabajo que se está haciendo. No es generalizado, necesita una asimilación por parte de maestras, de maestros, de profesores, de profesoras, para poder ir siguiendo avanzando, ¿no? Y luego pues se está estudiando desde cosas tan sencillas como la utilización del espacio, que en una escuela es salir al recreo y el 80% queda ocupado por los niños jugando al fútbol, los deportes violentos, y las niñas quedan relegadas a los extremos en otros juegos más pacíficos. Se está poniendo todo eso, sacando, viendo, estudiando en las clases para ver, regulamos, y hoy juegan las niñas aunque sea a matar, o las niñas tienen que romper los estereotipos de quedarse a hablar y también ser activa y ser... Todo eso se está trabajando. Es verdad que en secundaria estos temas adquieren otro nivel y hay menos experiencias, pero es verdad que también el número de profesoras en secundaria está aumentando y se están haciendo experiencias también muy importantes ya, más científicas, más estos análisis de la publicidad o análisis de los mismos textos y la construcción de la identidad, de la propia identidad, sacando los diferentes aspectos de la sexualidad. Se están trabajando también por parte de grupos importantes de profesoras principalmente, son las que vienen por lo menos a los cursos que organizamos dentro del CEP para que el profesorado vaya avanzando en estos temas. A este respecto, en el mismo vídeo que veía esta tarde de la filósofa Ana de Miguel, hablaba con referencia a sus alumnas, que entiendo que son universitarias o
o docentes que no reconocían pues la existencia de estos prejuicios que uno pues piensa erradicados, y sin embargo una vez pues transcurría el curso volvían y le comentaban que se habían dado cuenta de determinados comportamientos en ellas mismas, por ejemplo, de ayudar a su madre, pues bueno, a fregar, a limpiar, es decir, lo hacían por ayudar a su madre, porque no lo hiciera ella, y no se daban cuenta que con ello lo que estaban es dándole vida a esos valores machistas donde la mujer desarrolla esas mismas actividades, ¿no? Y se habían dado cuenta a través del tiempo y a través de esa enseñanza, ¿no? En el mismo campo de la investigación y del desarrollo hay experiencias muy curiosas. El tema del desarrollo moral en los niños, desde los niños hasta la adultez, investigado por Piaget y por Kohlberg. Cuando Kohlberg hizo la investigación sobre el desarrollo moral, en el que hablaba que partíamos desde un estado de heteronomía, es decir, que no existe la moralidad tiene que ser externa, tiene que decirse lo que está bien y lo que está mal al niño pequeño, porque él no lo puede entender, ni puede entender las normas de un juego, de un deporte. Luego pasa por un extremo de excesiva rigidez que enseguida es castigando en la edad. Después es la moralidad del grupo, hasta que llega al máximo grado de moralidad, que es el altruismo, Teresa de Calcuta o Gandhi, gente que da toda su vida por los demás, ¿no? En ese grado, cuando lo hizo, y luego se aplicaba a la población, y una discípula de Kohlberg, Carol Gilligan, una americana, psicóloga americana, al reproducirlo veía que las mujeres siempre se quedaban un poco subdesarrolladas con respecto a los hombres. En los aspectos morales. En los aspectos morales. Cuando analizó el tema, llegó a la conclusión de que Kohlberg había utilizado toda la muestra masculina para elaborar. Y a partir de ahí se ha producido todo un desarrollo de una teoría que es la de la ética del cuidado, en contraposición con la ética de la justicia, que es la que el hombre ha desarrollado. ¿Tiene más justicia social? El hombre ha buscado, la humanidad ha progresado. Tenemos el máximo culmen de ética, que es la Declaración de Derechos Humanos, pero es una declaración de derechos pasiva. Tenemos los derechos. La mujer, cuando le preguntaban, cuando veía a Carol Gilligan, explicaba que no entiende por derecho, ella entiende por responsabilidad. Ella lo que no entiende que tenga derecho, si es que si este está solo, voy a ayudarle. Y me pongo manos a la obra y entro en acción. Y le importa menos el aspecto de que tenga derecho o no tenga derecho, le gusta más, le interesa más una ética inmediata. Prácticas. El problema de todo esto y el problema del momento que estamos viviendo, de estos inicios del 2013, es que yo te estoy escuchando y me está entrando una especie de ansiedad porque no termine el programa sin decir que todos estos avances los tenemos a día de hoy en el filo de la navaja. ¿Por qué? Porque fíjate que todo lo que Manolo decía y que hemos avanzado mucho, tal y como está ahora mismo, es simplemente presupuestos generales del Estado. Ley de dependencia, sin ir más lejos. Ley de dependencia que había conseguido que muchas mujeres dejaran de ser exclusivamente consideradas obligadas a ser cuidadoras de por vida, primero de niños, de luego de cualquier dependiente que sufriera cualquier tipo de discapacidad, y después obligatoriamente de sus padres, hermanos mayores. Pues si te lees en qué van a consistir nuestros próximos planes de ayuda a la dependencia, directamente a esas mujeres les hemos quitado hasta algo que era tan básico como cotizar a la seguridad social. O sea, han dejado... que costó. Claro, costó con lo que, por eso te digo que estamos hablando tanto del desarrollo de niñas a mujeres, estamos hablando de los avances, estamos hablando de que partíamos de la Legión de María, que donde se te explicaban los hábitos cristianos que una buena niña tenía que tener para ser una gran madre y responsable de una familia, hasta mujeres profesionales, arquitectos, médicos, filósofas, psiquiatras, y todo eso
corre peligro por una crisis económica que la mujer no ha generado. Claro, y crisis económica que también se aprovecha para eliminar ciertas cosas que cambiarían la sociedad. Que es que yo no creo que sea por la crisis económica, creo que es porque volvemos a un modelo regresivo. A determinados poderes fácticos en este país nunca le ha gustado la igualdad. O sea, los derechos están muy bien para enseñarlos monísimos, porque además están redactados de forma preciosa a través de una vitrina antibalas y todo precioso, pero los derechos, si no se pueden desarrollar, son papeles Bueno, hoy en día mojados. se sigue diciendo que te calles ciertas cosas, que una mujer no está bien que hable de ciertas otras cuestiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es que yo estoy viendo que hemos cogido una carretera de avance al pasado, que estoy viendo cómo desarrollamos programas, y si estamos hablando de eso, hemos avanzado mucho, Sí, pero de los riesgos que estamos corriendo ahora mismo, de la generación de niñas que ahora entran en un sistema educativo que, con todos mis respetos para quien haya desarrollado ese borrador de ley de mejora de la calidad educativa, ni siquiera corresponde a mi época. Yo tengo 49 años, me eduqué con la Ley General de Educación Básica, con la EGB. Esta ley retrotrae nuestra educación, esa que hemos conseguido que avance para las niñas con la misma igualdad de derechos que para los niños, que esa que hemos conseguido que mantenga hasta los 16 años obligatoriamente a las niñas, fundamentalmente dentro del sistema educativo, abre la puerta a que se retrotraigan a modelos del pasado y además a que con 15 años puedan salir de la escuela para dedicarse a otras cosas. Y no quería que se me perdiera la oportunidad. Incluso desde instituciones, si lo encuentro por aquí lo leeré, instituciones internacionales se hablaba de lo fundamental, ¿no? La alta comisionada Junta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el nombre es muy difícil de pronunciar, aseguró que la educación de las mujeres es una herramienta vital para su empoderamiento y que los gobiernos se deben ocupar y proporcionar el acceso de todas las personas, porque es crucial para prevenir la violencia contra las mujeres, porque toda sociedad, todo Estado que invierta en educación va a invertir en progreso, ¿no? En educación de las mujeres, invierte en progreso, invierte en prevención del mal comportamiento. El problema es que la educación ha dejado de considerarse una inversión. Ha empezado desde los últimos meses a considerarse un gasto. Y a considerarse igual que la dependencia, igual que... Claro, pero considerarse social, un gasto mientras determinados hijos estén en colegios privados. Claro, pero es que ese es el problema. O sea, es que recortamos a la base social. Yo recortamos sigo en lo público. apuesto, también estoy de acuerdo con lo que está diciendo Pilar, y que porque ya en el preámbulo, comparamos el preámbulo de esta ley, nos habla de un elemento, es decir, la educación solo está relacionada con el desarrollo económico de salir de la crisis, claro, con el mercado, cuando ya Paola ha hablado, Chan ha hablado de la visión integral, ¿no? La visión integral. Yo creo que en la escuela ya fue antes, los que venimos de una escuela muy anterior, cuando existía un sistema, es también un foco de valores que no se puede cambiar tampoco por ley, y siempre va a generar estas dinámicas nuevas de cambio y de conseguir que las personas cada vez sean más humanas, más integralmente humanas, y no solo personas económicas o personas dedicadas a producir. Esa palabra de excelencia volcada solo en el conocimiento intelectual, sin tener en cuenta las demás dimensiones, vamos hacia un mundo en el que los seres sean cada vez más humanos. Para lo cual, lo que decía antes con lo de Carol Gilling, de la ética del cuidado, tenemos que meternos los hombres, dejar de considerar los derechos como tengo derecho, voy a los tribunales. No, metámonos en una ética, hagamos que en la escuela la ética del cuidado impere en las escuelas, que los hombres puedan ser sensibles, sepan las relaciones
de afectividad con niños, con niñas, con inmigrantes, con no inmigrantes, con niños con discapacidad, hagamos que esa variedad, la riqueza que da, es la riqueza que de verdad da felicidad, porque luego no da la felicidad el que salgas con una carrera súper perfecto y no sepas relacionarte, ni da felicidad el que te hayan apartado solo las niñas para que rindan las niñas al máximo y los niños al máximo sin entretenerse en otras tonterías, esperando que las familias luego eduquen todo lo otro. Es decir, no, la familia, primero que la familia en este momento está difícilmente, como se ha dicho antes, pueden educar los demás temas. Y además todos tenemos que tener una educación básica, igual un poco de consenso en que cristianos, musulmanes, ateos, de izquierda, de derecha, podamos confluir una ética que sea esa, una ética basada en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de las personas y en el cuidado en este punto, y con muchas cosas aún por tratar, me gustaría retomar otro de nuestros invitados, el director del Colegio MIT de Málaga, Javier Díez, con el que hemos conversado en estos días. Llevo ya 15 años, previamente a estar aquí en el MIT, he estado 15 años como director de otro colegio, un colegio concertado en Torremolinos. Entonces, he visto muchas deficiencias que en el sistema educativo existen, en el malagueño, en el andaluz y en el español. Esa deficiencia, a mi entender, pues había que darle respuesta, en el sentido de mucho fracaso escolar, los alumnos no saben realmente qué carrera van a coger, no se les ofrece la oportunidad de conocer bien la vocación realmente que puede tener cada uno. Las nuevas tecnologías, por supuesto, que estaban implantándose, el tema de los idiomas. Yo particularmente soy profesor de inglés, con lo cual me preocupa bastante. Es decir, una serie de parámetros que veía que no se daban solución en el terreno legislativo, el terreno político, el terreno de lo normal que se estaban dando en lo que es el parámetro educativo global de Andalucía o de España. Hoy día hay colegios que mantienen la educación diferenciada, es decir, chicas por un lado, chicos por otro. En mi experiencia, y hay muchos estudios al respecto, en Inglaterra hay muchas escuelas públicas en las cuales hay chicas en un colegio solo de chicas y chicos en otro lado, y hay estudios que demuestran que las chicas solas rinden más, académicamente rinden más, especialmente en matemáticas, puesto ya no es tanto la competencia con los chicos, con lo cual académicamente las chicas por un lado solas rinden más académicamente, eso está demostrado, pero emocionalmente no. Entonces a nosotros no nos interesa tener chicas que saquen buenas notas en matemáticas si después la parte emocional, la parte de coeducación, de educación en igualdad, se pierde. ¿Por qué? Igual con los chicos. Porque la clave de todo para nosotros es conseguir una persona equilibrada, una persona emocionalmente estable. Una de las razones por las cuales nosotros hemos instaurado aquí las artes marciales o el yoga es para conseguir el equilibrio emocional de los alumnos. Es decir, de nada sirve y sería para mí un fracaso estrepitoso si consiguiéramos nosotros tener los alumnos con mejor nota de selectividad o los mejores alumnos con los expedientes académicos más brillantes si después son personas inestables. Se trata de cumplir las expectativas de uno. Y para encontrarse uno a sí mismo requiere mucho entrenamiento, requiere mucha simulación, requiere mucho apoyo por parte de los docentes, parte del equipo de orientación, parte del colegio. Y ese es nuestro gran objetivo. De hecho, nuestro propio escudo que llevan aquí todos los alumnos, el escudo es este, no sé si pone aquí justamente, y si fijáis pone el lema del colegio Noscete Ipsum. Noscete Ipsum se atribuye a Sócrates, realmente fue una cita del oráculo de Delfos, que es de conócete a ti mismo. O sea, todos llevan en su escudo conócete a ti mismo, porque es la clave de que la mujer, en este caso, que me has preguntado, pues, como puede ser un chico, encuentre su lugar en el mundo. Decía Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, nunca podremos cambiar los resultados. O sea, si queremos cambiar los resultados, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Evidentemente, algo hay que cambiar.
En mi caso, como profesor de inglés, lo que no era de recibo es que después de 12 años una persona estudiando inglés en un colegio no supiera decir más que el to be o los números. Es algo hay que hacer. Y hemos estado 30 años mirándonos unos a otros y a ver qué pasa. Y cambiando leyes, cambiando lo otro. Evidentemente esto no puede seguir así y hay que cambiar. Tenemos que apostar por la singularidad, por no seguir el camino establecido por los demás anteriormente, porque no nos lleva a ningún lado, no nos ha llevado a donde estamos, y evidentemente hay que potenciar el valor de cada individuo, y cada uno tiene un talento. Todos los alumnos, todas las personas tienen un talento para algo muy bueno. Hay que saber encontrarlo y potenciarlo. No cabe duda que todos tenemos talento para algo y para muchas cosas, para todo lo que nos propongamos. Ya al principio decíamos que la educación es un trabajo, que no venimos previamente humanizados, todo viene desde la dedicación de otras personas hacia nosotros, y en ese sentido, recordando también lo que decía nuestra compañera psicoanalista Paula Duchenne, el fracaso escolar lo tenemos que entender desde el punto de vista de que equivocarse es posible, tiene que ver con, o detenerse en algunos procesos del desarrollo, tiene que ver con algo que le podemos dar un nuevo sentido si sabemos escucharlo, si sabemos redirigir las energías que uno pueda tener, si sabemos comprender esos procesos y si miramos al futuro en lugar de al pasado. No tenemos que ver en el que hemos tropezado, sino seguir adelante y decir las siguientes frases, como decía Paola, fomentar el deseo de los alumnos, y en este sentido los profesores tienen una labor muy importante, y los padres, más que corregir, más que castigar, como también decía Ángeles en el reportaje, fomentar el deseo de estudiar, el deseo de aprender. Y en ese sentido la lectura me parece que es un elemento fundamental que a veces se olvida y consideramos demasiado importante el rendimiento académico, como se dice en alguna de las entrevistas, pero más bien tenemos que fomentar que nos interese la cultura, que nos interese aprender, que nos interese pues comenzar una carrera, y si luego esa no es la que te gusta, pero te gusta otra, que podamos cambiar, que lo importante es avanzar, es generar relaciones y es generar una vida más plena también, como desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Donde no todo sea lo económico, ¿no? Como antes comentaba, ¿no? Que la familia solo se habían dedicado los padres a producir dinero y habían dejado un poquito de lado ese aspecto humano que al fin y al cabo pues es fundamental en el desarrollo social. En ese sentido yo quería un poco rectificar ahí, es decir, la escuela nunca vamos a excluir el reto del rendimiento. Es que tenemos que incluir el rendimiento. No, tenemos que incluir el éxito escolar. Tenemos que incluir eso, el rendimiento de los alumnos. Lo que no puede ser es decir, no queremos desvalorizar ese apartado del éxito escolar y del rendimiento. Pero eso es consiguiendo metodologías eficaces, pero además de la manera más integral y más adaptada a la vida. Es decir, lo que nosotros queremos cuando estamos trabajando ahora por competencias, aparte de sacar el máximo del talento de cada uno, es que ese talento lo integre y sepa responder a todas las situaciones de la vida donde lo va a necesitar. No sirve sacar el talento de por sí, porque el talento de por sí, no, cantidad de gente con un talento muy privilegiado no han podido triunfar o no triunfan, y personas superdotadas no triunfan porque ese talento no saben integrarlo. Y para eso tiene que ser experiencial. Incluso en muchas ocasiones, Manuel, uno que a lo mejor no fue un estudiante especialmente brillante o interesado, luego ves que en su vida, a través de otras relaciones y otros caminos, ha llegado a ser lo que veo yo ahí. Y veo, claro, en esos centros el alumnado, como ha dicho Pilar, está seleccionado. Aparte, cita unas experiencias que no existen. Es decir, existen solo las experiencias de los centros segregados. Yo puedo citar la mayor experiencia que se ha hecho ahora, la última que se publicó el año pasado, el proyecto Included de la Unión Europea, subvencionado por la Unión Europea, en el que han participado 15 universidades de toda Europa, de 15 países diferentes de toda Europa, ha venido
después de 5 años investigando cuáles eran las prácticas educativas de mayor éxito en la Unión Europea, y se ha llegado que los sitios con centros, con grupos heterogéneos, los heterogéneos tienen mejores resultados que los que tienen grupos homogéneos. Claro. Y en eso ya están hablando no solo de no discriminar por mujeres, sino de no discriminar por discapacidad, no discriminar por niños de diferentes culturas, de diferentes lenguas. Es decir, en los que están los grupos donde se dan grupos heterogéneos, la calidad y los resultados son más equitativos y no disminuyen en cuanto a rendimiento, en cuanto a éxito. Incluso es uno de los peligros ideológicos de épocas como las que vivimos, ¿no?, de crisis, donde se vuelve a remitir a esas ideologías más radicales, donde lo diferente nos pone en tela de juicio, donde hay que segregar, donde hay que apartar, donde la inmigración es un peligro, y justamente vemos que es todo lo contrario, es un enriquecimiento de cultura. Sí, pero eso responde a una ideología, o sea, ahí vamos a ver, los estudios internacionales, por muy reputados que sean y por muy científicos que sean, a determinadas ideologías no les viene bien y es más fácil guardarlos en un cajón. O sea, si es que tenemos un problema, y tenemos un problema que es social, tenemos un problema de que se sigue considerando que cuando un partido político llega a un poder, a gobernar, sea lo que sea, en el ámbito que sea, ya tiene el privilegio de imponer un modelo ideológico. ¿Sabéis por qué? Pues porque la sociedad estamos muy acostumbrada a pasar un poco de eso. Hemos decidido que, bueno, mientras pudiéramos vivir y vivir bien, a ser posible, pues tampoco nos preocupábamos mucho de eso de los modelos ideológicos. O sea, si mucha gente dice todos los partidos son iguales y todas las tendencias políticas al final, pues no. Hay una desimplicación muy importante de la ciudadanía. Entonces, la culpa es nuestra. Igual que yo decía fuera de cámara, que muchas veces las mujeres reproducimos los modelos machistas por transmitir determinados roles que entendemos que son, como tú decías, para ayudar. O sea, mi hermano no se levanta a fregar los platos, pero me levanto yo para ayudar a mi madre. Pues no, mire usted, o sea, yo estoy retransmitiendo que eso es mi obligación como mujer, pero no es la obligación del otro que se queda viendo la tele o charlando. Entonces, el problema es que la sociedad solo se cambia a través de la educación. Y si ahora mismo no somos conscientes de que a la familia hay que educarla, de que los problemas en las estructuras que se nos están viniendo abajo, que tenemos modelos de familia de todo tipo, pero sobre todo tenemos muchas familias desestructuradas. Ahí me gustaría que Maravilla, claro, ¿no?, como consultora, nos explicara un poquito su trabajo, su experiencia a este respecto de la educación en la familia. La experiencia que tengo ahora mismo es que tenemos absolutamente de todo remezclado. Y nos encontramos unas cosas muy curiosas, porque de repente te encuentras con una familia que está como en el siglo pasado y luego te encuentras con una familia que está en lo que nos va a venir. Entonces, menos mal que el sustrato de la persona es siempre el mismo, ¿eh? Y entonces les puedes dar consejos a todo el mundo. Como yo digo, vamos a ver, todas las personas somos como nuestra huella dactilar, únicas e irrepetibles, pero al mismo tiempo tenemos conceptos que nos definen a todos por igual. Por eso se puede ayudar a la gente, porque le digo, mira, yo te puedo definir una cara, y como yo te defino una cara, estoy definiendo todas las caras de todas las personas del mundo. Una cara es un óvalo que tiene 2 ojos en horizontal, una nariz en vertical, una boca en horizontal y 2 orejas a los lados. Entonces he descrito todas las caras de todo el mundo. Por eso hay unas características que es un básico del ser humano que nos sirven para todos. Y el modelo de familia básico es que la familia es el lugar donde nos enseñan a ser personas, donde nos personifican, donde se nos quiere por lo que somos, no por lo que tenemos ni lo que podemos ser en un futuro. Se nos acepta de base y eso es lo que nos hace tener un sustrato que nos permite edificar encima. Pero hay cierta perversión en algunas familias cuando quieren quedarse con el producto de su trabajo. Es decir, hay familias, entendemos que la función de la familia es socializar a ese individuo, pero para entregarlo al mundo.
¿no? Y hay familias que luego quieren dominar, ¿no? Mira, esta tarde en un colegio que estábamos trabajando con un grupo de padres, pues ha salido, porque es un grupo de trabajo, una frase fantástica que le decía a los hijos no están para que ellos cumplan nuestros sueños, sino para que nosotros consigamos que ellos cumplan sus sueños. Entonces, un hijo no va a hacer lo que a mí me hubiera gustado ser y no lo he conseguido, que va. Por eso yo creo que el modelo de educación del futuro tenemos de verdad que dejarnos de historias, tenemos que construir un modelo de educación nuevo, porque ahora nos falta información, se saben tantísimas cosas sobre cómo aprende el cerebro, cuántos tipos de inteligencia hay. Hasta ahora la única inteligencia que se valora es la inteligencia lógico-matemática. Yo creo que en un currículum de los colegios del futuro se deberían evaluar las 8 inteligencias que ha definido Gardner, que es que hay 8 tipos de inteligencia, porque como decía Manolo, ¿de qué le sirve a uno tener la gente superdotada que tiene 3 o 4 carreras, pero no duran los trabajos ni 2 minutos? Y sobre todo la inteligencia es tener el deseo a disposición de las cosas que se presentan y luego aprender a desarrollar el trabajo, porque hay un problema, ¿no? Hay una frase que dice, mucho deseo, ¿no? y poca capacidad de trabajo enferma. Y mucho trabajo y poca remuneración no solo enferma, sino que es estúpido. Es decir, que también hay que fomentar que tengamos energías y que las cosas del mundo nos interesen y a poner el trabajo, las vías necesarias. Esa es la verdadera inteligencia, poner el trabajo necesario para conseguir las cosas, ¿no? Yo en ese aspecto pienso que la antropología es una disciplina muy interesante porque, ¿no? Aquí hemos tenido en alguna ocasión a la antropóloga porque recoge también de formas de vida tan diferentes y como luego hay un nexo que nos une, ¿no? Yo estoy estudiándola y la verdad es que es una carrera muy bonita porque no solamente recoge lo que está pasando aquí, en este momento aquí, sino otras culturas, otra forma de ver la vida, otra forma de ver la adolescencia, otra forma de ver la inteligencia, otra forma de ver el respeto. Y dice, bueno, lo que yo estoy viviendo aquí en España y lo que a mí me han transmitido mis padres, esto no es lo que están viviendo los niños que viven en otros sitios. Entonces llega un momento en que dice, ¿y qué es lo mejor de cada cultura? Entonces centrarnos en una sola cultura solamente nos puede traer la consecuencia que estamos teniendo, que estamos todos, cada uno más para acá que para allá. ¿Qué ocurre? Que estamos en un proceso de cambio. Estamos otra vez en otra transición ecológica. Siempre que hay una transición ecológica, como la que estamos padeciendo, ya sea económica o social, estamos cambiando. No nos damos cuenta del cambio tan importante que estamos teniendo. Porque nos ha fallado una cosa, nos ha fallado otra, la educación, la religión, el matrimonio, el hijo que se emancipa, el otro que ha salido homosexual, la otra que no sé con quién está. Estamos perdidos. Y el otro que con 40 años sigue en la casa. Y el otro que con 40 años sigue en casa. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos perdiendo. Entonces tiene que aparecer una transformación, un cambio. Y esto ha pasado a lo largo de la historia. Bueno, no, discúlpeme, nos hemos quedado sin tiempo. La verdad que la cuestión que hemos trabajado en este programa pues da para muchísimo más. Incluso me parece muy interesante también la de poder abordarla desde distintas culturas, ¿no? Yo creo que también ese contraste nos enriquece y nos hace valorar la cultura propia y también poder sumar elementos de las culturas diferentes. Y justamente, hablando de culturas diferentes, en el próximo programa vamos a hablar de mujeres e inmigración. No cabe duda que nuestra sociedad está cambiando, que acogemos ya y en los colegios se ve claramente a niños y a personas de muchísimas nacionalidades, muchísimas creencias y costumbres diferentes y queremos también que en la mujer del siglo XXI podamos conocer las distintas vivencias, los distintos modelos de mujer en las distintas nacionalidades que conviven con nosotros. Les invito a conocer el blog del programa donde tendrán a disposición los vídeos, es tvmujersiglo21.blogspot.com.es y a enviar sus comentarios, sugerencias, preguntas al correo electrónico que aparecerá en pantalla, lamujerdelsiglo21@mijascomunicacion.org.
porque la opinión de ustedes nos interesa, es muy importante y queremos que de alguna manera estén con nosotros cada día del programa. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias a los invitados por estar aquí.